Venezuela se hizo parte de un juicio donde había una parte que estaba demandando que se le restituyeran sus derechos, que era Leopoldo López, y por otra parte el gobierno y el Estado venezolano planteando que esa decisión de suspenderle un derecho político, que es el derecho a ser candidato, el derecho a postularse, se mantuviese. Venezuela se hizo parte de un juicio y Leopoldo López se hizo parte de un juicio. Cuando uno va a un juicio, es porque uno reconoce primero que nada al tribunal. Uno dice, bueno, yo voy a ese juicio, acepto ir a ese juicio porque ese tribunal es competente, tiene toda la facultad para proceder con ese juicio, porque si yo considero que no es procedente y que ese tribunal no es competente, yo no participo en el juicio. Pero Venezuela participó en el juicio porque está obligada por tratados internacionales de convenciones de derechos humanos que son parte integrante del ordenamiento jurídico de la Constitución venezolana. Muchos han declarado por allí que es que la Corte Interamericana quiere pasarle por encima a la Constitución. No, señor, para nada. Los tratados internacionales de derechos humanos son parte integrante de la Constitución venezolana. Son parte integrante de la legalidad venezolana. Nosotros somos parte de un sistema internacional de derechos humanos. Hay leyes que son internacionales, hay leyes nacionales y hay leyes internacionales. Las convenciones que Venezuela suscribe como signataria de los acuerdos son leyes internacionales y se aplican a todos los países que son parte de esos acuerdos, de esos convenios. Y Venezuela es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Y ese sistema tiene una corte a la cual tienen derecho de ir los ciudadanos cuando sus estados le violan los derechos humanos. En este caso hubo un juicio, un ciudadano venezolano fue a ese juicio, esa corte decidió, el Estado venezolano se defendió y la corte decidió. Y la decisión es que le restituyen sus derechos políticos, habiliten a ese ciudadano a participar. Y cuando hay una decisión de la corte, esas decisiones son inapelables y de obligatorio cumplimiento. De manera que efectivamente en función de esto, los abogados del ciudadano Leopoldo López se reunieron conmigo esta mañana, encabezados por Carlos Vecchio, y me pidieron que el equipo jurídico de mi despacho se reúna con ellos, y esa reunión se va a efectuar el próximo jueves para evaluar aquellos aspectos claves que ellos consideran que tiene la sentencia, que ellos les gustaría que considerara el Consejo Nacional Electoral en su próxima sesión donde evalúe este tema. Y efectivamente yo voy a presentar estos puntos después de esta reunión que tenga con el equipo jurídico de este ciudadano que se sintió afectado por sus derechos y que fueron restituidos por la Corte, para efectivamente tomarlos en consideración a la hora de presentar el punto del Consejo, que es un punto que se tiene que discutir dentro del Consejo y que el Consejo tiene que acatar un mandato de la Corte Interamericana, porque si no tiene consecuencias, y consecuencias de naturaleza inclusive personal para quienes no acaten ese mandato. De modo que efectivamente ese es un punto que está pendiente y es un punto que vamos a discutir los rectores en la próxima sesión del Consejo Nacional Electoral, donde vayamos a ver esto, que se va a efectuar después de esta reunión que yo vaya a tener con el equipo jurídico de este ciudadano, Leopoldo López, que fue sentenciado a favor de él la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelantó la rectora Socorro Hernández que esto debía pasar al Tribunal Supremo de Justicia para su consulta y que de allí el Consejo Nacional Electoral iba a acatar. ¿Cuál es la diferencia de criterios específicamente en ese punto, que deba o no pasar por el Tribunal Supremo de Justicia? Mira, es un contrasentido, porque el Tribunal Supremo de Justicia ya conoció el caso de Leopoldo López y decidió en contra de Leopoldo López. Precisamente por haber decidido en contra de él, entonces Leopoldo López recurre a un tribunal internacional porque considera que el Estado venezolano, inclusive el Tribunal Supremo de Justicia, le pasó por encima sus derechos constitucionales. Porque ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que para que una persona se pueda postular a un cargo público se tienen que reunir dos requisitos nada más. Uno, que sea mayor de 18 años, y dos, que haya habido una sentencia de un tribunal venezolano que no le impida participar en una elección. En el caso del ciudadano Leopoldo López, él es mayor de 18 años y ningún tribunal de Venezuela lo ha enjuiciado. Ningún tribunal de Venezuela lo ha enjuiciado y ha decidido en contra de él en materia del tema que lo está afectando, que es la decisión de la Contraloría. Pero Leopoldo López, para terminar, Leopoldo López va al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia le dice
que no procede su caso. Y entonces él recurre a una instancia internacional. Si es el Estado venezolano el demandado, no puede ser el Estado venezolano, una instancia del Estado venezolano que diga aplico o no la demanda. Las demandas, las sentencias de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento y son inapelables, de modo que es parte de la justicia nacional, no se entienda mal, no es parte de la justicia internacional, es parte de la justicia nacional, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que efectivamente no es la instancia del Tribunal Supremo de Justicia, sino que es el Consejo Nacional Electoral a quien le va dirigida la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que en función de esto, y como yo soy el presidente de la Comisión de Participación, y como se trata de un asunto de participación política, porque lo que está planteando él es un tema de participación política, y la decisión de la Corte apunta a un tema de participación política, efectivamente yo voy a plantear el caso para la próxima sesión del Consejo, luego de esta reunión que tengamos mi equipo con el equipo jurídico de este ciudadano. Este es muy breve porque se ha llevado el caso a personalizarlo en Leopoldo López, pero son casi 4 centenas de personas que han estado apegadas en esta misma decisión. Porque es que el criterio tiene que ser unánime. Este no es un tema de oposición, chavismo, no es un tema de derechos humanos. Y es que hay que aplicar la Constitución. ¿Para qué está la Constitución si no la vamos a aplicar? Y si la Constitución dice que la persona para postularse solamente requiere tener 18 años y no haber sido sentenciado por un tribunal, entonces tiene el derecho a postularse. Eso vale para todos los ciudadanos que tengan esta condición, absolutamente para todos. Mira, rector, pero Leopoldo López está inhabilitado administrativamente por supuestos hechos de corrupción. Si el CNE decidiera en un momento tomar esta decisión de la Corte Interamericana, ¿no estaría acatando una mala decisión y dando pie a que todas estas personas que estén inhabilitadas por presunto hecho de corrupción también puedan solicitar sus derechos políticos y inscribirse como un candidato a cargo de elección popular? Pero es que fíjate Raúl, lo interesante de tu pregunta. Cuando Leopoldo López era alcalde del municipio de Chacao, ya él estaba inhabilitado por la Contraloría. La decisión de la Contraloría se produce cuando él es alcalde, y él estaba inhabilitado por la Contraloría. Y siguió ejerciendo su cargo. ¿Por qué Leopoldo López siguió ejerciendo su cargo? ¿Por qué no salió del mandato como alcalde? ¿Por qué cualquier otro funcionario público que tenga una inhabilitación de la Contraloría inmediatamente cesa de sus funciones y él no cesó de sus funciones? Porque hay una diferencia muy grande entre cargos de elección popular y cargos de designación. Los cargos de designación inmediatamente se suspenden sus funciones. Los cargos de elección popular no, porque los cargos de elección popular hay un pueblo que es soberano que tomó la decisión de darle ese cargo. Y la única forma de que deje de ser alcalde es que haya un proceso de revocatoria. Es decir, una recolección de firmas, un proceso de referéndum, un referéndum revocatorio, y que la mayoría de la población de su municipio diga no lo queremos más como alcalde. Ese proceso no pasó. ¿Y por qué hay ese procedimiento en la Constitución especial para los funcionarios que son electos? Para que ninguna medida administrativa como esta que sucedió, por ejemplo, impida que cumplan las funciones y se le pase por encima a la voluntad popular. La voluntad popular priva por encima de cualquier decisión administrativa. Precisamente por eso él pudo continuar sus funciones. Precisamente lo que él está planteando, y lo que efectivamente tiene razón la Corte Interamericana en su decisión, es que como él no ha tenido sentencia de un tribunal, él mantiene sus derechos políticos y por lo tanto puede postularse. Y al postularse, una vez que está postulado, hay un mandato del pueblo.